Monito afuera. Ok, bueno, vamos a comenzar este live stream primeramente con una introducción. Yo me voy a agrandar un poquito para la introducción. A ver, cómo... Ajá, aquí. Eh, bueno, en resumen, el propósito del show es... Ok, borrar comentarios. Puedo poner moderator. Ya, puedes moderar, así que creo que lo puedes borrar tú mismo. Ok, bueno, vamos a arrancar entonces con la introducción. Viendo esta publicación acá que me salió en Twitter, eh, ya me activa completamente a todo lo que vamos a conversar hoy. Entonces, bueno, el propósito del show de Mark es un espacio donde yo pueda compartir con ustedes, la audiencia, la información que yo considere de mayor valor. La idea es hacerlo frecuentemente, varias veces por semana, quizás un día, todos los días de la semana, no lo sé, puede ser. Pero el punto es que yo pueda compartir la información más importante y ustedes puedan tomar provecho de ella. Ustedes me van a ayudar también a complementarme, me van a ayudar a poder conseguir más información, a enfocarme en los temas que más nos importan. Los principales temas que me quiero enfocar son alrededor de la conciencia política, la conciencia financiera y la conciencia individual. Entonces, al final, creo que son como los tres pilares de nuestra vida, la manera en que nos comportamos a nivel personal, nuestras finanzas, nuestros recursos y obviamente la vida pública que nos afecta a todos. Muchos de ustedes sabrán que yo fui candidato a diputado en el circuito 88 y la verdad fue una experiencia muy gratificante, aprendí muchísimas cosas y entre ellas la urgencia que tenemos como ciudadanos, como individuos, de hacer algo por nuestra sociedad. Claro, podemos quedarnos en una esquina y no hacer nada, pero al final la historia ha demostrado que los problemas y los retos vienen y nos alcanzan. Entonces siempre es mejor dar lo mejor que podamos y para mí esta es una excelente forma de dar mi aporte, de poder compartir con ustedes y de aportar valor. Entonces, el día de hoy traigo muchas noticias, una serie de cosas que he visto que son las más relevantes, que quiero compartir con ustedes, que si les gusta quiero que la compartan. Hoy comenzamos, para mí es un camino, la verdad que siempre he querido hacer esto, me apasiona mucho en verdad estar con personas, compartir, analizar información de valor. Y bueno, la verdad que por muchas razones de mi vida personal no había tomado la decisión de emprender este proyecto. Y el día de hoy me animé de valentía, con un poco de planificación, de emprender este camino, que entiendo es un proceso poco a poco y que vamos a disfrutar. Entonces, bueno, la primera noticia que quiero que compartamos arranca con justo esto que me salió en el feed de Twitter hace 5 minutos. Entonces, estoy buscando... Ok, básicamente lo que dice aquí es que eh, el Ejecutivo oficializa procedimientos para la transferencia de 15 millones de dólares que permitirá implementar la carrera judicial. ¿Cuál es el problema con esta noticia? Y parte del proceso que vamos a estar viendo es analizar mucho lo que los medios comentan, ¿no? Los medios y los comentaristas, disculpen, aquí voy a achicar esto para que puedan ver un poco mejor el tweet. Voy ganando experiencia poco a poco. En Panamá tenemos una crisis con el tema de independencia judicial, una crisis gravísima. Casualmente una compañera, Sandra Scorsia, una persona que aprecio mucho, compartió este tweet de una noticia que surgió donde explica, el feed de ella de por sí solo podría ser un punto de contenido, explica esto. El índice de Estado de Derecho del DWJP, que es World Justice Project, un proyecto para, saben, promover la justicia equitativa,
nos califica a Panamá. Miren dónde estamos. Salimos en el rango regional 15-32 y mundial 71. O sea, imagínense, 71 creo que son como de 125 países. O sea, prácticamente un fracaso. Entonces, vemos este punto de que los medios simplemente cubren un tweet como que van a dar los 15 millones, que mínimo van a resolver los problemas, cuando en realidad probablemente, no probablemente, sabemos que no es suficiente, sabemos que los montos no son suficientes, sabemos que en el sistema judicial hay un gran déficit de presupuesto, hay muchísimos problemas, probablemente el mayor problema de Panamá a nivel de inversiones, a nivel de desarrollo como país, porque ¿qué pasa? Lo más importante para que un país, para que un gobierno siquiera tenga sentido, es justicia equitativa. Si no tenemos eso, todo queda en juego, porque entonces no hay garantías de nada. ¿Cuál es el punto de un gobierno si no puede garantizar justicia? Es un problema. Entonces, no me sorprende pues que haya surgido esto y pues orgánicamente pues surge este contenido. Continúo entonces con la primera noticia del día, y es esta noticia de que les quiero poner este video y dar mis comentarios. Está como loading, mal refresh. Ok, aquí hay otro que es el del discurso de Nito, que también quería compartírselos. Que fue el último discurso que Nito dio de gobierno. Todos. Panameños todos. La baja recaudación fiscal y la creciente necesidad de recursos para afrontar la pandemia nos obligó a hacer recortes presupuestarios en el orden de los 2.000 millones. O sea, básicamente es un video de cómo se filtra el discurso del presidente. Y probablemente ni siquiera sabemos si es que se filtró o es que realmente dice lo mismo. Probablemente se filtró, pero lo interesante es cómo al final su contenido pues no es específico, no da mucho detalle. Todos los comentarios que pude leer del discurso, la verdad, un poco vago. O sea, no soluciones específicas. Y bueno, obviamente con todo lo demás que vemos que está aconteciendo en el país, el gobierno tiene la mínima credibilidad. Entonces, siguiendo en ese punto, este es un ejemplo, pues lo que acabamos de ver del tema de la injusticia. O sea, la más prioridad, que es la justicia, simplemente recibe un aumento de 15 millones de presupuesto. O sea, el presupuesto anual del gobierno está a más de 20.000 millones de dólares, y el presupuesto adicional que le dan a la carrera judicial es, dije, de 15 millones. Pero ok, continuamos. Aquí se actualizó el video, quiero que lo vean porque en verdad es de bastante impacto, y les voy a explicar por qué es tan importante este video. Esto es una crítica y espero que la tomen las autoridades y que no lo tomen a mal. Es una crítica constructiva. Blanca, estar en el complejo te deprime aún más. Mira, esto va a sonar feo y fuerte, pero no hay ni siquiera, es la realidad, exacto, ahí no hay ni siquiera la capacidad de un baño higiénico, ni para bañarte ni para hacer tus necesidades. Nosotros no hacíamos las necesidades delante de los que estábamos en la sala, que éramos 3. O sea, ¿cómo puede ser que ni el personal médico ni los usuarios de un centro de salud público ni siquiera tienen necesidades para usar un baño? O sea, hacíamos las necesidades delante de ellos cuando íbamos al balcón ese justamente que tú mencionas, hacerlo al aire libre donde cualquier persona te podía ver también, tanto bañarte como hacerte tus necesidades. Y como te dije, yo en lo personal, incluso las otras 2 personas que estaban, teníamos diarrea, así que a cada rato hacerlo en una vacinilla, por así decirlo. Era en una silla con un hueco donde tú te sentabas y hacías al aire libre. Eso es denigrante a todas luces. Y esa es parte de las cosas que te digo que te
que va para el próximo. Y uno escucha este tipo de testimonios, uno se puede pensar tanta plata como paga que para esto, para cuando uno realmente lo necesite tener que extender. Entonces, ese es el mayor problema al final, y que es el problema que te das cuenta que los políticos, en este caso el presidente o la mayoría de los otros, no abordan, que es que están extrayendo millones de dólares, miles de millones de dólares de la economía, del bolsillo de la gente, del seguro social, que es uno de los impuestos más fuertes, tanto para los trabajadores como para la empresa privada, y no se ven los resultados, o sea, no hay la calidad del servicio no es adecuada, seguimos en una crisis de salud y ni siquiera hay un plan de cómo se va a resolver eso. Una gran métrica de un país es la calidad del servicio de salud. ¿Por qué? Porque la salud es un derecho humano. Sí, tiene un costo y sí, es un derecho humano porque tú no vas a negarle salud a una persona para que esa persona pueda estar mejor. Y aparte de eso, económicamente y por el beneficio de toda la sociedad, es mejor atender a las personas que están enfermas y temprano para que las enfermedades no se complican y sean más caras. El problema es que existe un monopolio de esa industria, la industria de la medicina, donde muchas personas, muchas empresas lucran de la salud. Entonces se benefician de que el sistema de salud público sea deficiente porque eso genera para ellos un negocio y ese negocio pues realmente representa vidas humanas. Porque todas las personas que mueren por ese mal sistema de salud entonces se convierten en una ganancia, en dólares. Bien fuerte. Seguidamente, bueno, tenemos esta noticia del presidente encabezando los actos de memoria del Día de los Mártires. Yo quería hacer unos comentarios del Día de los Mártires. Yo pienso que para mí el Día de los Mártires siempre ha sido un día como bastante de reflexión, porque fue un día que en muchos aspectos Panamá se unió y los panameños como dieron todo en ese momento, dieron su vida, esas personas, para que simplemente se respetara la soberanía de Panamá. Y al final, ¿qué soberanía tenemos si ni siquiera podemos garantizar un Estado de Derecho? Y precisamente es por eso que me motivó a hacer este video y me motivó a seguir compartiendo con ustedes esto, porque al final, si ni siquiera podemos salvaguardar la soberanía de nuestro país hoy, ¿qué nos espera mañana? Estas personas en su momento dieron su vida por, en muchos aspectos, las libertades que tenemos hoy, pues la libertad de que el canal sea de nosotros, de no tener bases americanas aquí, por lo menos oficialmente, porque sabemos que hay presencia. Y es muy importante recordar eso, es muy importante entender que es parte de nuestra historia como panameños y que ahí hay mucha fuerza las cosas que se pueden lograr cuando las personas están alineadas y quieren lo mismo. Entonces, esta noticia me llamó mucho la atención. El contralor Gerardo de los Solís presenta informes sin aceptar cuestionamiento. O sea, ¿de qué sirve que tú vayas a la Asamblea Nacional a presentar un documento que el papel lo aguanta todo, porque lo aguanta, y ni siquiera haces cuestionamientos? O sea, básicamente eres como... O sea, ya, o sea, no hay ningún tipo de orden, no hay ningún tipo de transparencia, o sea, no hay rendición de cuentas, simplemente es como seguir un protocolo para decir que cumpliste, pero las cosas que son importantes, responder las dudas, atender las preocupaciones, no se abordan. Entonces, aquí es clave entender quienes están exponiendo esto y por qué pasó esto. Porque las personas que no están exponiendo esto hoy o que son responsables de que esto haya pasado y siga pasando, son las personas que lo más probable van a seguir perpetuando el sistema. Entonces, ¿por qué es tan importante este programa para mí? Porque nosotros como jóvenes, como adultos, como miembros de la sociedad panameña, tenemos que aprender a pensar, a analizar y ver más allá. Porque si nosotros nos quedamos solamente en la noticia, no vemos las causas, las causalidades que nos traen a esta situación y que ocultan por qué se siguen repitiendo, porque esto tampoco es algo nuevo, se sigue repitiendo y yo allí voy a hacer un pequeño análisis a continuación. Entonces, aquí dice, pues, me llamó la atención por el comentario de Juan Diego,
que dijo, llegando a la recta final del discurso, el diputado Juan Diego Vázquez cuestionó si lo que pretendía presentar el Contralor era un monólogo, ya que la falta de un informe escrito hacía este discurso nulo. A lo que Solís no contestó y el presidente de la Asamblea le pidió que simplemente continuara con su discurso. Posteriormente, el diputado comentó en sus redes sociales que consideró vergonzoso que no haya sido capaz de atender ningún interrogante. Sí, Juan Diego, en este caso, lo está exponiendo. No sé cuántos otros diputados lo hicieron. Juan Diego lo hizo. Ok. Entonces, vamos a esta noticia. Aquí dice el subtítulo, ¿no? Gerardo Solís minimizó los escándalos y defendió su gobierno. Vino a defender la corrupción, las licencias con sueldo, a PPC, el Hospital Mural, y a aplaudir que le aprobaran la ley para que no lo investiguen. Dijo Juan Diego Vázquez. De nuevo, Juan Diego exponiendo al Contralor. Entonces, ¿dónde es lo que a mí me llama la atención de esta situación? Si nosotros echamos un poco para atrás, ¿cómo Solís? ¿Quién es Gerardo Solís? De hecho, nosotros tenemos un video en este canal de YouTube de quién es Gerardo Solís. Y Gerardo Solís es una figura muy importante, porque Gerardo Solís expone la magnitud de la red de corrupción que vimos en Panamá. Con todo respeto al señor Solís. Y les voy a explicar por qué. Nosotros hicimos un video en este canal donde exponíamos cómo se dio la elección del señor Solís. La elección del señor Solís se dio en días. O sea, la persona más importante para fiscalizar el dinero, los recursos de los panameños, se realizó en días. ¿Y qué es lo más fuerte de esta situación? Que prácticamente todos los diputados, hasta 3 de 5 independientes, votaron por Solís para diputado. Los únicos que no votaron fueron Juan Diego y Gabriel Silva. Entonces, esto es extremadamente importante porque un contralor que literalmente es electo, que debería ser independiente, que literalmente es un ex candidato presidencial, que es electo en días, con un proceso muy similar al que son sus auditorías, que no se les cuestiona y prácticamente no hay seriedad de ningún tipo, te muestra que prácticamente, solamente basado en esto, todos los diputados menos 2 representan los intereses de los ciudadanos, que no sea la cúpula del PRD. O sea, los que se benefician de todas las cosas que está haciendo el PRD para su beneficio personal. Entonces, yo veo mucha gente que lamentablemente, pues, no expone esto. Digo, los medios no exponen esto. Los medios tienen una oportunidad increíble de hablar de todo esto. Ahorita que se entra en el Contralor, nadie menciona esto. Esto está en los libros de historia y en las actas de la Asamblea, porque todo esto se puede demostrar y están las documentaciones. Aquí dice: estas escogencias tienen que ser por concurso y oposición. Eso significa que la persona no solo demuestra habilidades blandas, que son difíciles de medir, sino que demuestra su capacidad técnica que va a ocupar. No de la noche a la mañana, expresó el señor Carlos Barzallo. O sea, es una cosa que para mí estalla el ciclo. Tenemos un comentario y al final es un ciclo oscuro porque como pueden denunciar al Contralor regulando si el sistema de justicia está corrupto. Sí, quizás no lo pueden sacar por medio del sistema judicial, pero ni siquiera lo exponen, o sea, son responsables de que él está allí, o sea, es como que a mí me cuesta entender cómo la gente se puede coger en serio a cualquier político que vote por una persona así. O sea, automáticamente para mí pierde total credibilidad, o sea, no tiene sentido porque va en contra de la misma Constitución y de las cosas de los estándares que debería tener un Contralor. O sea, no puede ser, tú no puedes decir que el independiente que fue partícipe de una campaña a presidente, el mismo ciclo, y tiene toda la trayectoria con el partido, o sea, al revés, es la persona que está más comprometida. Entonces, esto genera para mí, pues, preocupación y tristeza, pues, pero al final, bueno, es lo que tenemos. Y es precisamente lo que tenemos que exponer. La Contraloría se define como un organismo independiente. Entonces, tú te defines como un organismo independiente, pero al final te compones de puro partidismo.
Adicional a eso, también defendió el tema del incremento de la planilla estatal. O sea, tanta planilla estatal, pero vemos que ni siquiera se pueden atender los procesos mínimos que tiene que hacer el gobierno. Esta es otra noticia que me llamó mucho la atención. Entonces hubo una controversia con Zulay, la diputada Zulay, y yo quiero tocarla brevemente. La verdad no encontró ni un artículo en el tema, pero vi diferentes fuentes y bueno, la cosa es así. Esta ley que se llama la ley 256, que recibió mucho rechazo por los temas de la facturación fiscal electrónica, Zulay estaba oponiéndose a esta ley. Y luego, a la hora de la votación, ella no estaba en la votación, así que votó su suplente y su suplente votó a favor. Entonces se crea este debate si está correcto que el suplente vote a favor, si ya tiene responsabilidad o no. Señores y señoras, para mí, no, o sea, si tú eres diputado electo de un circuito que representas intereses específicos, en este caso el rechazo a una ley que tú consideras que va en contra de los independientes, de los ciudadanos que están buscando salir adelante, no tiene absolutamente ningún sentido que tu suplente, que te ausentes el día del voto de la ley y que tu suplente vote a favor. Tu suplente se supone que es tu suplente porque representa los intereses tuyos, por eso lo elegiste. Y si no lo hiciera, sería toda tu responsabilidad de denunciarlo públicamente, exponerlo y más nunca permitirle que participe en una votación. Porque entonces pasa lo que vemos, de hecho, en el organismo judicial, que en los casos controversiales, el juez principal se va y el suplente entonces hace el fallo en contra. O en este caso en la asamblea, el suplente, digamos que agarra los votos difíciles para proteger el discurso del principal. Yo entiendo todo el tema de que los suplentes tienen derecho a votar por lo que ellos consideren mejor, pero, o sea, la política no es la realidad de la política. La realidad de la política es que las personas planean lo que hacen, se organizan y si una persona no está haciendo lo que debe, esa persona se le debe exponer. Porque este tipo de cosas son precisamente las que nos demuestran a quién representan estos políticos. Yo quería colocar esta entrevista, unos minutos de esta entrevista con este economista que hace Flor Miracho esta semana en Telemetro y dar mi comentario brevemente. La ley de responsabilidad social fiscal que él mismo planteó un par de años atrás. O sea que hay un lector importante del nivel del PIB que es el gobierno. Bueno, ahora con este nivel del PIB, mi endeudamiento está dentro de los límites perfectos. ¿Y qué le preocupa a usted del nivel de endeudamiento? ¿Qué le preocupa a usted? Y del uso que se le da, por ejemplo. Bueno, vamos a diferenciar un buen punto. Hay que diferenciar el uso y la forma. Hay que diferenciar para qué se utiliza, cuáles son las opciones a endeudarse. Siempre. Entonces, aquí lo que me llama la atención es que este señor, me imagino muy experto en economía, se enfoca mucho en la parte de que la necesidad de endeudarse. Estamos claros que la economía tiene una presión, el gasto público, pero lo que a mí me preocupa es que, y Flor bien lo toca el punto, es cómo se usa este dinero, o sea, cómo el dinero va a generar bienestar social del país para que se pueda pagar esa deuda idealmente, o al menos mejorar la condición para que pueda seguir creciendo el país. Porque al final, si solamente nos estamos endeudando por endeudarnos, eso es un problema. Es como el dicho que dicen de patear la lata unos metros más lejos. Entonces, la deuda pública de Panamá sí sigue aumentando y lamentablemente el respaldo que se le ve no se refleja en la calidad de vida de las personas. Ni siquiera en el crecimiento, ni siquiera en la mejora del organismo judicial, que es como la esencia. O sea, si ni siquiera podemos mejorar lo más básico, todo sigue en riesgo. No me voy a quedar en la entrevista porque no. Vamos a ver qué responde en unos minutos más. Y voy a anotar lo anterior. Cuando uno habla de crecimiento del 13% o 12% del PIB, siempre hay una buena noticia, siempre hay una coma y después de la coma un pero. Yo creo que los peros son los que han estado vigentes en las noticias, en los titulares. Yo, por razones de mi sanidad mental, trato de poner el pero en el subtítulo de la noticia y pongo el crecimiento importante de la economía como el gran titular. Claro,
él se enfoca más en la parte del crecimiento, del PIB, pero al final el PIB lamentablemente el PIB no representa la seguridad económica de los panameños, la calidad de vida y la sostenibilidad de ese crecimiento. Uno puede hacer que un PIB suba y eso no es una solución. Y él se va por esa línea, pues. Igual está buena la entrevista para escucharla completa, pero la verdad que no sé. Pongo en duda el análisis. Bueno, ya vimos el tema este que cubrió Foco, sigue sin explicar por qué su suplente votó a favor de la ley de fruta histórica, que ahora ella critica. Entonces, claro, todo queda registrado en la asamblea. Seguimos. Bueno, esta es una noticia. El calentamiento global de los océanos establece un nuevo récord de temperatura en 2021 a medida que empeora la crisis climática. Esto lo que nos dice es que, en efecto, se está midiendo lo que está pasando con la crisis climática y, como se puede imaginar, vamos empeorando. Entonces, todas estas cosas son evidencias de cómo cada vez las cosas se pueden ver un poco más difíciles. Y eso nos va a poner a presión a todos, especialmente a los jóvenes, en el corto, mediano y largo plazo, de participar más y de entender qué es lo que está pasando. Porque quedarnos mirando y simplemente no hacer nada, definitivamente no es lo más efectivo. Ni es lo que queremos. Queremos promover, de hecho, acción. Entonces, bueno, otros temas, dejando acá un poco los aconteceres nacionales, yo quería tocarles también un poco sobre el tema de la conciencia financiera. A mí, la verdad que en los últimos años he tenido la oportunidad de estudiar finanzas y algo que he aprendido mucho es de la necesidad, pues, de crear ingresos alternativos. Entonces, bueno, yo trabajo, hago servicios de construcción y bueno, uno busca las oportunidades que pueda, ¿no? Algo que también hemos visto mucho en el tema de las inversiones financieras es los bancos pagan muy poco interés. Entonces la pregunta es cómo yo puedo hacer que mi dinero me rinda más. Y bueno, eso nos lleva a el tema de las criptomonedas, que les quiero compartir un poco, porque en verdad me gusta mucho este tema, me apasiona. Esta es la gráfica, pues, de Bitcoin, que es como la gráfica principal, con unos indicadores ahí que yo le pongo para tipo leer lo que está pasando. Para los que no conocen cómo trabaja la gráfica, básicamente cada barrita representa un lapso de tiempo establecido por aquí lo tomo en semanas, cada barra es una semana, y la barra refleja el cambio de precio. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que Bitcoin en el tiempo ha subido significativamente de precio. Aquí el último precio que registra es del 2017. Acá abajo se puede ver. Sí, lo pueden ver acá. 2017, 28 de agosto. Estamos hablando de alrededor de $3.000. Y al día de hoy, 42.000, 5 años después. Entonces, ¿cuál es el punto? Como los gobiernos siguen imprimiendo dinero para pagar sus deudas, el sistema financiero siempre está en una presión de perder su valor. Entonces, esta tecnología nueva que se inventó, que es el Bitcoin, que es una moneda, le dicen una criptomoneda, le dicen un store of value, un lugar donde puedes guardar valor, ha realmente revolucionado las finanzas, ha habilitado algo que se conoce ahora como finanzas descentralizadas, donde tú puedes realizar negocios, comercio con diferentes personas, realizar inversiones y de una forma descentralizada, segura y sin intermediarios. La manera que más me ha gustado de cómo lo explican es ser tu propio banco. Entonces, al final el punto es que, claro, como todo tiene su riesgo, como ven en algunos momentos baja, estaba en 57.000, llegó a 30.000, todo el último año, ¿no? Llegó a 66, ahora está en 42. Y pareciera que llegó como un fondo para, pues, seguir su trayectoria hacia arriba. La verdad que el caso de precio indica que va a seguir a la alza. Hablan de $1 millón por Bitcoin en menos de 10 años, antes del 2030. Y yo le veo todo el sentido porque cada vez la gente pierde credibilidad en los gobiernos y pierde credibilidad en la seguridad de las monedas.
establecidas por los gobiernos. Acá lo que respalda la moneda es las comunidades detrás. Entonces, esto es una gran oportunidad. Hay muchísimos proyectos, hay muchísimos trabajos acá que se pueden desarrollar. Solamente con el tema de Ethereum, que es uno de los proyectos también más importantes del ecosistema de cripto. Ethereum porque habilita lo que se conoce como el Web 3, que es la capacidad de programar y desarrollar aplicaciones en el Web 3. El concepto de Web 3 es que es descentralizado y tú es como si fueras dueño en parte de los proyectos y te facilita una serie de desarrollos tecnológicos, que es lo que está booming ahorita en la industria. Hay una academia que me gusta mucho, hay muchos recursos en internet de esto que pueden revisar. Pero bueno, al final lo interesante es que sí, si puedes encontrar un buen proyecto temprano que puedas invertir, te puede generar una alternativa de ingreso. Claro, obviamente tiene que ser ingresos que estés dispuesto a perder, tiene su riesgo, entonces tiene su delicadeza, pero definitivamente que con el debido estudio se puede tener excelentes resultados. Y la verdad que en este momento, por ejemplo, estamos en y por eso lo quería mostrar también, o sea, estamos en un momento donde el mercado, digamos, en Ethereum, que es una de las principales monedas que lidera todo el ecosistema, llegó a un pico de 4.800, cayó, rebotó y ahora está como, pensamos que está creando un fondo, ¿no? Un fondo nos referimos cuando llega a un punto donde inflexión y vuelve a empezar a subir. Cuando este indicador me gusta mucho, los 3 días, muchas noticias también alrededor de lo que está pasando, mucho crecimiento, o sea, hay mucho contenido alrededor y bueno, yo quería tocarlo por encima. Cuando yo vaya viendo contenido muy interesante, yo se los voy a ir compartiendo, pero definitivamente que para los que les gustan las gráficas, les gusta el análisis de precios, pues lo que yo veo aquí es que el precio en las escalas grandes, ¿no? Llegó a un tope, cayó y ahora vemos cómo está prácticamente consolidando y marcando un fondo. Estos indicadores lo que nos dicen más o menos hacia dónde va la tendencia. La tendencia sigue a la baja, evidentemente, pero sí se empieza a ver la posibilidad de que se revierta. Y eso crea muchas oportunidades dignas de aprovechar. Y un segundo. Estoy ocupado, no Bueno, mil disculpas por la interrupción. Bueno, yo creo que con esto vamos a cerrar el primer stream. Yo voy a estar buscando cada vez mejor contenido para ustedes, especialmente enfocado en el panorama, los aconteceres nacionales. Me gusta cubrir el tema de lo que está pasando en los mercados financieros. Digo, para mí, o sea, obviamente yo acá trato de monitorear los mercados más importantes. Los mercados principales, el mercado de Estados Unidos siguen subiendo a todo meter. O sea, son cosas que al final la gente mete su plata aquí porque saben que va a seguir subiendo, pues. Y realmente lo que he leído es que con la inflación los mercados siguen subiendo porque todo el mundo empieza a tratar de invertir su plata más y se crea más esa intensidad de seguir subiendo. Otra gráfica muy interesante es la gráfica de Ethereum contra Bitcoin, que son las monedas más grandes e importantes. Podemos ver que Ethereum ha estado subiendo significativamente contra Bitcoin y ahora también está en un bottom. O sea, que ahora en un fondo, ahora que reempiece todo a subir, en efecto probablemente Ethereum va a seguir subiendo contra Bitcoin. ¿Qué nos dice esto? Que todas las alts, que las alts se conocen como las monedas alternas a Bitcoin, van a tener un gran auge. Así que, bueno, me encantaría escuchar comentarios, preguntas, detalles. Vamos a seguir trabajando en este contenido. Y bueno, llevamos 40 minutos en el stream. No sé si hay alguna pregunta. Si quieren creo que ya cubrimos todos los puntos. Hay un punto más que me gustaría cubrir.
un punto que me gustaría cubrir. Bueno, es este, pues. Resulta que aquí un buen artículo sobre el tema. Básicamente, tres banderas rojas de una relación, pero estoy buscando. Banderas rojas, vamos a ver. ¿Qué banderas rojas emite un sociópata? Fuera. Bueno. Ajá. Banderas rojas para que no necesite un sociópata. Ok. Esta información a mí me gusta mucho porque al final del día, ¿qué pasa? Que si yo les dijera a ustedes de que existe un modelo de personalidad, de persona, que está prácticamente diseñado para aprovecharse de ti. Entonces resulta que lo hay. Este modelo de personas no se puede detectar con un examen médico, es como un espectro. Entonces el término se le puede llamar narcisista o psicópata, es algo un poco vago porque la psicología en muchos aspectos es subjetiva y vaga, pero a la vez puede ser muy detallista y específica. Entonces, yo cuando conocí de esto, por experiencias personales, pues obviamente quedé deslumbrado de cómo nunca en mi vida nadie me había contado esto, y por eso es algo que yo quiero contarles recurrentemente, porque resulta que esto también se manifiesta en la política. Entonces, en la política y en muchos aconteceres personales. Entonces, cuando no estamos preparados para entenderlo, somos mucho más vulnerables. Entonces, algunas cosas, por ejemplo, que menciona: falta de miedo, esperanzas falsas, traumas pasados. Digo, es que aquí este artículo enfoca más en la relación. Hay uno que me gusta más, está en inglés, pero verdad que lo puedo traducir con Google Translate. Creo que es este. Sí. Ajá. Entonces vamos a traducirlo. Ok. Bandera roja de un sociópata. Duplicación. En muchos casos los sociópatas son relativamente inteligentes. Pueden leer tu lenguaje corporal. Entonces, ellos, en resumen, es que ellos pueden entender cómo tú te sientes y lo que tú necesitas y buscar darte eso para entonces encariñarte. En ese caso, en política lo podremos comparar con lo que sería el clientelismo, lo que sería el resolver del día a día a cambio de él en el tiempo. Falta de empatía. Cuando hablamos de falta de empatía, falta de conciencia, remordimiento, arrepentimiento. O sea, rara vez aceptan responsabilidad de su comportamiento. Ese es uno de los puntos más importantes. Cuando una persona consecuentemente no acepta responsabilidad de sus comportamientos, significa que la persona, lo más probable es que estás manejándote con una persona que no sea como tú. Mentira habitual y patológica. No tener identidades específicas. O sea, pueden mentir sobre mentir sobre mentir sobre mentir. Entonces, esto para las personas normales es difícil entenderlo, como alguien pudiera mentir tanto y por ende te crees la mentira porque es como, ok, no puede ser que mienta tanto. Pero sí, hay personas que son especialistas mintiendo excesivamente. Entonces, un punto importante es que dice que en las sociedades como las sociedades panameñas, digamos, porque debido al tipo de economía que es más como individualista y el capitalismo así depredador, pues en los hombres la estadística es que tiende a ser de 1 a 3% de los hombres pueden ser sociópatas y las mujeres hasta el 1%. Entonces imagínense, si 1 a 3% de los hombres, estamos hablando que de 100 hombres, 3 pueden tener rasgos significativamente sociopáticos. Gaslighting es un tipo de abuso mental en que alguien es manipulado para que desconfíe de su cordura, percepción o memoria. Entonces requiere desconcentrar los pensamientos de alguien con mentiras impactantes o situaciones imaginarias. O sea, el consejo es confía en tu juicio, o sea, básate en los hechos.
Porque gaslighting, y eso se ve mucho en política también, como el gaslighting se refiere a como cuando ves mucho humo, te tiran una bomba de humo y le tiran luz al humo, no ves nada. Entonces estás como perdido en esa realidad y no sabes ni siquiera lo que está pasando. Entonces, eso es algo bien fuerte. Es algo bien fuerte y cuando notes signos de agresión, abuso, ira o falta de respeto, decida lo que estás dispuesto a tolerar en la relación y manténganse dentro de esos límites. Triangulación, manipulación y control, comportamiento parasitario. Entonces, ¿qué pasa cuando descubres que estás con su cepa? Bueno, tienes que cortarlo. Tienes que cortarlo y cortar esa relación. Pero ¿qué pasa? En la política no podemos, que es lo que la mayoría de la gente hace, la gente corta la política y se aleja completamente de la política. Pero entonces, al alejarte de la política, le cedes todo tu poder a los sociópatas. Entonces, la única manera de cambiar eso es educándonos, participando, aprendiendo a detectarlo, aprendiendo a entender qué es lo que está pasando y a evitar caer en los mismos trucos. Así que, bueno, gracias por este primer episodio. Voy a dejarlo hasta acá, 7:46 pm. Y bueno, vamos a seguir con más contenido de valor que vaya surgiendo. La idea también es traer invitados, traer entrevistas y poder analizar los temas de acontecimiento y poder compartirlos con ustedes. Escuchar nuevas personas también. Poder escuchar a cualquier persona que queramos, poder entrevistarla y escucharla y tener un buen momento. Este es mi episodio introductorio para que vean más o menos lo que me llama la atención y recibir y arrancar, que es lo más importante. Así que bueno, muchas gracias y hasta pronto.